Hola a todos. El día de hoy quiero hablar de un tema específico y me refiero, he estado recibiendo muchos mensajes de mis antiguos estudiantes al respecto de que suba un video hablando de algún tema específico, pero no me dicen cuál. Entonces he seleccionado uno que es algo que viene de mi propia observación en el aula, me llama mucho la atención, pues tiene que ver con la diferencia entre los no tan recientes alumnos que he tenido y los muy recientes. Hay una diferencia que considero grave y quiero comentar sobre ello. Como una observación propia, lo repito. La primera pregunta que me sugiere este tema es ¿qué tanto dependemos del celular en estos días? O de los dispositivos móviles para poder extender el término un poco más al que se utiliza globalmente en otros países. Me he dado cuenta que en mis estudiantes más recientes, este uso se ha convertido en una dependencia y naturalmente aquello de lo que dependemos imprescindiblemente se convierte en un vicio, lo cual pues no nos trae nada bueno. Pero, ¿qué nos puede dañar al usarlo así? Bueno, pues la pregunta que hago a mis estudiantes en clase es, ¿quién puede salir de casa un día completo sin utilizarlo? La respuesta es impresionante porque una inmensa mayoría no puede hacerlo. La siguiente pregunta que les hago es, entonces, ¿ustedes tienen un celular o su celular los tiene a ustedes? Este ejercicio viene a reflexión en nuestra sesión de hoy, porque trasciende mucho más que ser o no ser esclavo de un artefacto, sino que cada vez más he notado que características como el juicio crítico, la convivencia social e incluso la capacidad de redacción y la motivación han resultado mermadas con el uso excesivo de los dispositivos móviles. Aunque son muchos los factores involucrados, al menos pondré sobre la mesa estos que estoy mencionando y doy inicio al juicio crítico. Por ejemplo, quien usa intensamente un dispositivo considera innecesario enterarse de una noticia fidedigna, porque el supuesto es que las redes sociales le mantienen al tanto en el momento que la noticia misma sucede. Y como todos sus conocidos también se enteran de ella, pues debe ser la verdad. Pero lo que este usuario no toma en cuenta es que gran parte de la información consultada está influenciada por la fuente que emite el mensaje, lo cual termina siendo mayormente una opinión de esa persona que una realidad. Entonces, este usuario permite que le construyan la realidad, porque de hecho eso es mucho más cómodo que juzgar los hechos de manera personal. Gradualmente, este ejercicio lleva al usuario en redes sociales a perder su capacidad de juzgar los eventos que ocurren en su entorno inmediato y extendido poco a poco. Entonces, si estas noticias determinan que la vida es deprimente, pues vive deprimido sin saber por qué. Pero si la información dicta que hay que odiar a alguien o idolatrar a alguien más, pues igualmente lo hace, lo cual es muy peligroso. Incluso, si las tendencias dicen que la educación académica es una pérdida de tiempo, pues habrá que dejar de estudiar, aunque recordemos que esa es la manera en que se han construido dictaduras. Ya que toda dictadura requiere de un pueblo ignorante para legitimarse. El segundo factor que he mencionado es la convivencia social, del cual hay que decir poco. Porque en nuestros días es muy sencillo encontrar falsas reuniones de personas que se encuentran tan concentradas en atender a sus propios dispositivos móviles como para poder compartir un momento de conversación con el resto de las personas de la misma habitación. Más bien se podría decir que estas reuniones son un compromiso, no una verdadera convivencia. ¿Y cuál sería el daño nuevamente? El tema es tan extenso que por respeto al tiempo que nos ocupa solamente destacaré que he notado en esas personas un marcado y dañino individualismo que por alguna razón los lleva a la depresión y a la soledad. El siguiente punto es la capacidad de redacción. Pero no solo es redactar, sino también hablar. Es impresionante cuántas palabras de nuestro castellano desconocen mis actuales estudiantes. Dato que es alarmante porque es notorio en sus redacciones de entrega. Recordemos que de la misma manera en que hablamos, escribimos y nos damos a entender, pues son actividades recíprocas que se requieren una a la otra. Esto se produce porque poco a poco los mensajes en el celular son corregidos por las aplicaciones de manera automática. Y se va perdiendo la capacidad de conocer cómo se escribe cada palabra, pero el programa solo corrige la palabra, no la inventa, con lo que cada vez el repertorio del vocabulario que fabricó el mismo usuario es menor y menor. Se va cerrando la biblioteca de palabras disponibles porque el usuario mismo ya no las ocupa e incluso las escribe en abreviaturas, la cual a la postre deforma su lenguaje y al escuchar ciertas palabras correctamente hasta las desconoce.
El último punto es la pérdida de motivación. De hecho, es el resultado de todas las otras que aquí he descrito. Porque cuando la persona maneja tantos atajos como camino fácil, así como tanto aislamiento, va dejando al individuo sin argumentos, sin juicios propios y sin crítica. Esta última es la clave que identifica, en parte, esa personalidad que no soporta las críticas porque pretende ser ovacionado en todo o de lo contrario se deprime. Si no recibe esa importante contribución emocional, cuando en realidad es un ser muy capaz, pero que no utiliza su potencial porque el artefacto le ha mostrado el camino que le quita toda posibilidad de desarrollo personal, social y de toda índole. Mi experiencia es que cuando estamos en clase, mi estudiante recuerda a la persona capaz que es realmente. Y así, casi todos dejan su móvil para escuchar. Creo que en parte porque no hay ningún misterio en lo que explico en clase y por eso he dedicado esta sesión para hablarles de esto. Por todo lo que aquí se ha comentado, los invito a dejar su móvil de cuando en cuando y preguntarse ¿quién soy realmente? Les aseguro que encontrarán a alguien sorprendente que ni siquiera se imaginaban porque no le habían dado la oportunidad de autoconocerse. Gracias a todos y hasta la próxima.